Ya, bueno, empezamos la clase de esta semana en la materia de física. No sin antes recordarles que estamos ya por salir. Me parece que en el caso de ustedes, clases van a tener solo hasta finales de este mes. Entonces, nos quedarían prácticamente ya solo 2 semanas. Esta, a ver, este es 17, la siguiente 24. O sea, sería este y 2 clases más, me imagino. Entonces, bueno, estamos dentro del currículum o la planificación curricular priorizada y dentro de esto, debido a lo que es priorizado, por lo que estamos viendo 2 unidades en un solo bloque, estamos viendo solo temas que sean, se puede decir, más nocionales para no aplicar todo lo que se podría ver y tal vez no comprender. Entonces, se ha pedido por parte del Ministerio de Educación que se escojan los principales temas y eso se lleve a cabo. Por otra parte, dentro de física moderna tenemos ahora un tema que es importante, que es la aplicación de la física cuántica. Y esto era dentro de los objetivos que teníamos, justamente reconocer el carácter experimental de la física, así como sus aportaciones al desarrollo humano. Vamos a ver aplicaciones como el microscopio, el láser y varias cosas más, que de alguna manera son aplicadas por medio del descubrimiento de la física cuántica, que como vimos antes, no obedece a las mismas fórmulas que la física normal, puesto que la física cuántica es la física microscópica, la física que ni siquiera llega a los átomos, sino a las partes de los átomos. Después de esto, en cuanto al objetivo, se puede decir objetivo específico, habla acerca de explicar qué es el módulo estándar, todas las partículas y fuerzas que describen por medio de campos de la partícula o fuerza cuantizados, es decir, como decimos, de la física cuántica, y sus cuantos que no tienen masa, como habíamos visto, son partículas muy pequeñas en las cuales no obedecen a los mismos fenómenos de la física que hemos visto hasta aquí. Y como menciona ahí, relacionar la obtención de la masa con el campo de Higgs. Bueno, después de ver esto dentro de las destrezas, vamos a determinar justamente qué son estas partículas y a qué objetivos o a qué eh, fenómenos se refiere, y también cuáles son las leyes que obedecen. Después de esto, también dentro de lo que tenemos como indicador, podremos argumentar mediante un modelo estándar estas diferencias, es decir, ver lo uno relacionado con lo otro y en qué se diferencia la física normal de la física cuántica. Esto sería como una primera parte. Después de esto voy a compartir con ustedes el documento que ya les fue enviado y que está subido al Edmodo, y el tema específico habla acerca de las aplicaciones de la mecánica cuántica. Esto está dentro de la semana del 17 al 23, es decir, hasta el domingo 23, que pueden subir la tarea hasta las 18 horas. Y bueno, empezando con esto, la mecánica cuántica, como acabamos de mencionar, no tiene que ver con la mecánica normal en la cual, por ejemplo, la Tierra es la que atrae a los cuerpos, sino si nos vamos a otro punto, puede ser la luz o pueden ser las ondas o pueden ser las partículas que hay en ellas, o también puede ser las partes del átomo, específicamente electrones, protones y neutrones. Entonces son partículas muy pequeñas que se les denomina cuantos, y a esto es a lo que se refiere esta parte de la mecánica cuántica. Aquí habla acerca de los postulados y los resultados de esta mecánica o de esta física cuántica, y como menciona aquí, pueden parecernos extraños o alejados de la realidad cotidiana.
Sin embargo, hoy en día sus aplicaciones llegan a todos los ámbitos de la vida moderna. Y dentro de esto está un arco iris primario, que ahí está el gráfico y lo que han aplicado para llegar a este experimento. Luego el microscopio electrónico, que ya es un instrumento que se utiliza en beneficio de la humanidad para muchas cosas, y el láser de igual manera. Entonces, las tareas de esta semana, como ustedes pueden observar ahí, dice las actividades, explique la aplicación de la mecánica cuántica sobre el tema del microscopio electrónico, que está aquí arribita en esta parte donde dice microscopio electrónico, está el gráfico, ahí dice realice el gráfico y explique. Entonces, ahí esa sería la primera parte. La segunda parte o la segunda tarea para esta semana dice explique la aplicación de la mecánica cuántica, pero en cambio sobre el láser y realice el gráfico. Este es un poquito más extenso, la aplicación, pero de todas maneras tenemos que ver ahí la explicación que nos dan, es decir, leer y poder explicar eso. Sí, sin más, el tema de esta semana es esto, las aplicaciones de la mecánica cuántica o de la física cuántica y las dos tareas que se acaba de leer. También, por otro lado, recuerden que hay que enviar hasta el día domingo y se ha preparado un video para ustedes para que puedan entender un poquito más acerca del tema. Ahí estaba una parte de la explicación que nos daban y si ustedes pueden observar, todo se refiere al movimiento. Por ejemplo, en el caso de lo que es el láser, nos explicaba que todo se refiere al movimiento que tienen los electrones, es decir, las partículas que tienen carga negativa en cualquier elemento, y que esto hacía que al cambiar de nivel produzcan luz. Y también, como sabemos, la luz tiene calor. Y esto hacía que también todo esto sea utilizado en operaciones para saturar, por ejemplo, o para destruir tejidos, o también para grabar CDs, puesto que esta luz láser tiene calor y tiene esa posibilidad de quemar o de suturar. En el caso de un DVD tiene la posibilidad de quemar, por eso dicen quemar un DVD o quemar una película o quemar una canción. Entonces se ha utilizado en distintas maneras esto del láser. Como menciona ahí, es la aplicación de la luz por emisión estimulada de radiación en luz monocromática, es decir, de una, como menciona ahí, de una frecuencia determinada, coherente, muy intensa y concentrada. Sí, eso es lo que tendríamos como una parte inicial. Ahí tenemos unos gráficos, pero básicamente esos gráficos lo que explican es cómo van pasando de nivel a nivel, tal como nos explicaban en el video, para producir esta luz. Lo que ustedes deberían hacer es realizar este dibujo y explicar esto de lo que van pasando de nivel. Como menciona ahí, por ejemplo, en la primera parte habla acerca de un haz muy intenso de luz, un verde, proporciona energía y mucha, como decía, a muchos iones de cromo y lo lleva a estados excitados de vida corta. Sí, básicamente lo que hace es que los electrones, es decir, las partículas negativas de los átomos, pasen de un nivel a otro. Esto produzca luz y esa luz con su calor suture ya sea heridas o también queme DVDs o cosas así. O sea, son específicamente para este tipo de experimentos. En el caso del microscopio electrónico, ahí tenemos, por ejemplo, un gráfico en el cual habla acerca de varias partes, principalmente con la luz. Y esto habla, por ejemplo, lo que dice ahí, que utiliza características ondulatorias de los electrones. Así se consiguen longitudes de onda de hasta, como menciona ahí, 3 lambda, muy inferiores a los 4000 nanómetros mínimos de los microscopios ópticos que usan luz visible, ¿sí?
Estos, en cambio, como menciona ahí, estos electrónicos, estos microscopios electrónicos, son mucho más, se puede decir, precisos o ven mucho más allá que los microscopios ópticos, puesto que estos están en un orden mucho más inferior a los microscópicos, a los microscopios ópticos. Entonces, ahí habla también acerca de la longitud de onda de los electrones. Como se menciona, ahí no controla fijando su velocidad. Para ello se los impulsa mediante una diferencia de potencial determinada. El haz de electrones es enfocado mediante lentes magnéticos electroimanes. El haz atraviesa la muestra, que debe ser muy delgada, y la imagen se recoge a una pantalla fluorescente o en una emulsión fotográfica. Si nos vamos un poquito a lo que es un microscopio óptico, es en base a lentes, ¿sí? En base a lentes que, como las lupas, aumentan miles de miles el tamaño de algo, y por eso se puede ver partículas pequeñas. Mientras que este microscopio electrónico ya se basa no a los lentes, sino a ondas que se emiten. Como menciona ahí, nuevamente vuelven a participar los electrones, es decir, la carga negativa, pasando y formando luz, y esta luz es la que puede mostrarnos la imagen, es decir, tienen un funcionamiento muy diferente, los unos en base a lentes y los otros en base a luz que pasa por los lentes. Esto hace que sea grande mucho las imágenes que se necesitan ver. Entonces, finalmente en esa parte habla acerca de los avances de la biología y medicina que se deben a este tipo de microscopio, con el que se han observado los virus, por ejemplo, de la gripe, como dice ahí, de solo 30 nanómetros. Asimismo, el microscopio electrónico es fundamental para la industria, es decir, son utilizadas en varias cosas, y la aplicación que estamos ahorita viendo habla acerca de la mecánica cuántica. Otra de las aplicaciones que vimos en el video hablaba acerca de lo que es la resonancia magnética. Y esta resonancia magnética se utiliza para descubrir fisuras en los huesos, o cuando un músculo está roto, o problemas que tengamos en el cuerpo. ¿Y en qué se basa? Como mencionaba ahí, se basa en enviar ondas, ya que nuestro cuerpo es líquido prácticamente, es decir, está lleno de sangre y de agua. Entonces todo esto hace que puedan viajar estas ondas y lleguen a descubrir novedades en el cuerpo. Por ejemplo, si un hueso está fisurado, ahí mencionaba que estos protones que viajan en las ondas son electromagnéticos, y el momento en que hay, por ejemplo, una diferencia de ubicación en los protones, pueden darse cuenta que en una parte del cuerpo hay algún problema. En el caso de una fisura de hueso, llegan estas ondas a los huesos, y en esa parte ya no son de la misma manera, o sea, ya no se propagan de la misma manera, sino que muestran en pantalla que una pequeña parte de esas ondas viaja por la fisura. Entonces descubren en qué parte está la fisura, y la novedad en esta fractura, se podría decir, o fisura de un hueso. Solo por dar un ejemplo de este tipo de aplicaciones de lo que es la física cuántica, como habíamos mencionado desde el inicio, ya no refiriéndose a la materia como la conocemos, a lo que podemos ver y a lo que obedece a las leyes naturales de la física normal que hemos visto hasta el momento. En la física cuántica solo se estudian partículas que son en miniatura y que obedecen a otra física o otras leyes de la naturaleza, como pudimos observar el caso de mover electrones, protones y ondas que se despliegan de ellos. Eso sería esta parte, estimados jóvenes. Las dos aplicaciones que tenemos son el microscopio electrónico, que como ya se explicó, su funcionamiento se basa en gran medida
a lo que es luz que pasan por lentes, y esto a su vez hace que eso se pueda aumentar en miles de miles una partícula muy pequeñita. La segunda hablaba del láser, asimismo, el cambio de nivel de electrones, es decir, de cargas negativas, de nivel a nivel hasta producir luz, y esta luz a su vez calor, como mencionaba, monocromático, que permita este calor suturar o quemar objetos, y en este caso quemar de una manera que puedan grabar en los CDs, o también antes lo que se llamaba disquetes o cosas así, que ahora ya no hay, pero se basaban en esto magnético mismo y en un lector óptico en el cual era a base de láser. Esto sería, jóvenes, vamos a